Entonces, la idea en este espacio que sigue es tratar de concluir algunas cosas. Teníamos planteado dedicarle 45 minutos, a las 4 ahorita nos quedan 20, pero podríamos acortar también la intervención del doctor Brunner para no exagerar con lo que nos aporta. Entonces, a lo mejor podemos dedicarle media hora a las conclusiones. Yo esperaría que las 4 personas que nos ofrecieron hacer una relatoría de cada uno de los bloques tengan una intervención pequeña, breve, para poder terminar en unos 10 minutos, ojalá pueda ser posible esta primera parte, y dedicarle un rato a otras conclusiones que ustedes quieran agregar a lo que ya se ha mencionado. Entonces, en primer lugar estaba la maestra Hanel, pero no veo que esté aquí, posiblemente salió, ahí viene, muy bien. Podríamos, no tiene importancia el que empecemos por el primer tema, podríamos empezar por el segundo. El segundo tema le pedimos a Alejandro Pérez Ricardes que nos hiciera el favor de intentar, y quiero recalcar el intentar hacer una relatoría porque creo que es difícil, con todo lo que se ha dicho, lograr algo que verdaderamente pueda llamarse de esa manera, pero la idea es recordar estos temas que ya elaboramos y tenerlos presentes en este espacio de la conclusión. Enseguida vendría Mauricio Bastien y al final estaría Jordi Micheli. Esperaríamos entonces, Marta, ¿estarías lista para iniciar? Bueno, si nos haces favor, entonces empieza. Muy breve, Marta, estamos pensando en unos 2-3 minutos simplemente. Sí, bueno, pues muchas gracias. Creo que el encargo que nos hizo Eduardo de verdad es un reto. Se han platicado una cantidad de temas que además de ser enorme, de una riqueza infinita, a mí me toca hacer o tratar de hacer un breve resumen sobre el primer tema que fueron los valores en la educación superior. En este tema la maestra Lilia Pérez Franco, entre muchos temas que abordó, habló de 3 valores fundamentales: la libertad, la igualdad y la solidaridad, y cómo estos entran en contradicción con los valores que privan en el neoliberalismo, donde hay aspectos tales como la eficiencia, el control, la segmentación. Si bien la igualdad da oportunidad o habla de dar oportunidad a todos los sectores, las políticas se han vuelto restrictivas. Pese a esfuerzos, siguen persistiendo sectores excluidos y falta de oportunidad a muchas de las minorías. Por otra parte, el doctor Brunner nos platicó alrededor de este tema que el Estado tiene un gran reto: enfrentar la pirámide demográfica, donde se hace un esfuerzo muy importante para dar salida a la base de esta pirámide. También nos llevó a reflexionar qué tan pública es la universidad pública y qué tan privada es la universidad privada, y nos propone esta matriz en la que tenemos en un extremo la universidad totalmente pública y por el otro la institución totalmente privada, en la que se pueden analizar temas como el control, el gobierno, la vinculación, etcétera, y tenemos una enorme variedad de posibilidades dentro de esta matriz. Por lo tanto, el equilibrio, el gran reto es llegar a un equilibrio entre esta dicotomía público-privada, que nos lleva también a buscar un equilibrio en la tríada Estado, Mercado, Escuela. Esto de la misma manera nos lleva a nuevas reflexiones. Se requieren políticas universalistas dentro de un régimen mixto, cómo construir políticas públicas dentro de este nuevo modelo. En fin, esta reflexión da para mucho. Gracias. Muchas gracias, Marta. Yo creo que es un buen resumen, una síntesis de lo que se trató en ese primer bloque. ¿Podríamos oír, Alejandro, lo que tú hiciste, el segundo bloque?
Bueno, a mí me tocó la parte de evaluación, modelos de evaluación de la educación superior. Fue presentado el resumen por el rector de Coajimalpa y el rector de Azcapotzalco. El rector de Coajimalpa habló de los modelos que se usan para evaluar la educación superior en México. Primeramente habló de la existencia de 712 universidades públicas y 1955 privadas, lo que habla claramente de la incapacidad del Estado de dar atención a la demanda en educación superior. Se mencionó también que en el país tenemos una cobertura del 30% de los jóvenes que demandan educación superior. Se tiene una matrícula total de 3.040.000. En cuanto a la evaluación y acreditación, existen comités que se llaman los CIES, que se dedican a evaluar fundamentalmente los programas. Dentro de la evaluación de los programas de educación superior a nivel licenciatura, también existen el CONACYT, que evalúa el posgrado a través del padrón de excelencia. Existe también un sistema de acreditación privada que son los FIMPES. En cuanto a la evaluación del aprendizaje de los estudiantes, evidentemente ahí se puede mencionar al Ceneval y las propias universidades que evalúan a sus estudiantes. En cuanto a la evaluación del personal académico, se mencionó el Sistema Nacional de Investigación y los programas institucionales. Y existen otras también formas de evaluar. Ahora, los problemas que se tienen en los sistemas de evaluación, se mencionaron los siguientes. La evaluación institucional, con respecto a la evaluación institucional, las evaluaciones no siempre son significativas ni adecuadas. No hay coordinación entre organismos evaluadores, lo cual resulta que hay veces, resultan para un organismo evaluador, resulta que es un buen programa, pero para otro resulta que no es. Y esto se mencionaba que tiene que ver los criterios de evaluación, que no son comunes, son diferentes los criterios de evaluación y por lo tanto los resultados son diferentes. No reflejan de manera válida los esfuerzos académicos. El rector de Azcapotzalco habló de un modelo JB, que coincide con el whisky. Habló de que las evaluaciones son voluntarias, ¿verdad? Si alguien dice yo estoy de acuerdo que me evalúen, pues se hace, si no, definitivamente no se evalúa. Las evaluaciones siempre están relacionadas con las finanzas, con los aspectos financieros. No hay sanciones, mencionó el rector Romualdo, y sin embargo Norma Rondero menciona que sí hay sanciones, pero en el sentido de que si no se evalúa, pues no recibe recursos. Tercer punto, están enfocadas a instituciones del Estado. No ha sido optado por evaluar las instituciones privadas. Y esto tiene mucho que ver en el hecho que las universidades privadas en general no reciben recursos públicos, no reciben recursos del gobierno, en general. 5. La evaluación del profesor beneficia al profesor y no a la institución. 6. Los estímulos no incluyen el pago de impuestos, es decir, incluyen el pago de impuestos, por lo cual el monto que se reporta es inferior al real. 7. Las evaluaciones se hacen fundamentalmente a los profesores, alumnos y a las instituciones, y nunca se evalúa el trabajo de las autoridades. 8. La evaluación derivada de la transparencia, de la ley de transparencia establecida por el gobierno, ha llevado a traer problemas serios burocráticos que entorpecen el funcionar de las instituciones. Esto ya lo vivimos alguna vez en Azcapotzalco, no en este periodo, no en esta administración.
Los comentarios del doctor Brunner. Dice que se hace la evaluación fundamentalmente externa, y él menciona que esto se debe a que hay una desconfianza de las autoevaluaciones. Existen pocos estudios sobre desempleo que permita corroborar la información que se reporta actualmente. Valdría la pena que si hubiera más estudios, porque los estudios que se reportan pues son bastante pesimistas, los resultados son bastante bajos. El sistema mixto, necesidad de la acreditación de la variedad, el hecho de que se necesite un sistema mixto para evaluar, se debe a que hay una gran variedad de títulos o certificados que se están otorgando actualmente por instituciones públicas y por instituciones privadas. Pregunta el doctor Brunner, ¿conviene dar cabida a acreditadores privados? Cuando menos parece que hay una necesidad de ello. Criterios de acreditación. Esto hay poco avance, los organismos acreditadores tienen diferentes criterios de evaluación. Se está presentando actualmente un corporativismo del proceso de acreditación, en virtud de los diferentes organismos evaluadores que existen. Aquí está hablando el doctor Brunner a nivel de Latinoamérica. Acreditación de programas. Existe una gran diversidad de programas y por lo tanto una gran diversidad de evaluaciones. Y también lo mismo se puede decir a las instituciones. Hay una gran variedad de instituciones y por lo tanto hay una diversidad de enfoques que se tienen para la evaluación. Acreditación del Estado o privada. Aquí habría que sopesar qué es lo que conviene, o si te conviene, ya lo mencioné anteriormente, un sistema mixto de evaluación. Evaluación de los estudiantes. Aquí el doctor Brunner hace hincapié en que es muy importante revisar el sistema de evaluación que practican actualmente las universidades. El sistema no manifiesta una conexión importante con la didáctica y el contenido de los programas. Hay veces, yo creo que los profesores conocen bien su especialidad, pero desconocen el proceso de evaluación, cómo debe de elaborarse una evaluación. Creo que de esto, definitivamente en México, es un problema serio. El peso de los contenidos, el paso de contenidos a competencias es un paso que se está dando recientemente y que hay algunos avances al respecto. El caso de la acreditación con el propósito de tomar medidas sobre las universidades, hay casos que mencionó el doctor Brunner, donde fueron cerradas 15 universidades como consecuencia de la evaluación. Se habló de la autonomía, se menciona que existen, en ciertos países hay una especie de maduración de la autonomía, que tienen cierto periodo para elaborar sus propios programas, lo cual quiere decir que ellos inician con programas de otras instituciones y después de cierto tiempo, habló de 10 años, periodo de 10 años, pueden empezar a elaborar sus propios programas. Acreditación en México de los programas. La mayoría de los programas lo mencionó Garay, ¿cómo se llama? Adrián. La mayoría de los programas evaluados son de las universidades públicas y muy pocos de las universidades privadas. Y es todo. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Mauricio, ¿estarías listo, por favor, con el tercer bloque? ¿Qué pasa en América Latina? Mauricio, adelante. Ahí se escuchan, sí, ¿verdad? El tercer bloque se genera a partir de la pregunta que está pasando en América Latina. La doctora Norma Rondero, si interpreté bien, comenzó con unas reflexiones, por ejemplo, recordando las demandas que se le hacen a la universidad planteadas por el doctor Brunner acerca de nuevas demandas por cambio en el contexto de información y conocimiento, las demandas ocupacionales, las demandas de contexto
de desarrollo y las demandas del contexto cultural. Después pasó a plantear algunos puntos de vista personal y nos recordaba, por ejemplo, que el crecimiento de las universidades ha dado nuevas oportunidades a los jóvenes, igual que recordó el programa de educación para todos de Brasil, que a cambio de becas que otorgan a jóvenes de escasos recursos, se exenta de algunos impuestos a estas universidades privadas. También plantea una pregunta si bien efectivamente el crecimiento en espacios alternativos al modelo de 4 años, si esto ha significado generar nuevas formaciones y si se ha consolidado la investigación. Finalmente planteó 5 o 6 temas de discusión. El primer tema es el de financiamiento y la obtención de recursos propios en las IES. ¿En qué marco de políticas públicas nos desarrollamos como instituciones de educación superior? ¿Cómo estamos en las demandas de internacionalización o los marcos normativos internacionales? También otro aspecto que abordó fue el tema de la interculturalidad, que al parecer en las universidades mexicanas interculturales no se logra una vinculación ni interna ni externa y se ven simplemente como lugares o universidades o espacios en los que se da educación a grupos indígenas. Finalmente habló del tema de la desregulación y hizo un señalamiento acerca de que parece que ahora tenemos una regulación indirecta, pero que es igual o más efectiva que la otra, ¿no?, que la directa. Bien, en su respuesta el doctor Brunner mencionó 2 puntos interesantes y que me parece que los va a abordar mañana, el de financiamiento y gobernanza del sistema y de las universidades públicas. Comenzó en un tema que sí profundizó, fue el de la diferenciación entre la investigación y docencia. Analizó algunos aspectos como partida para analizar este punto. Dijo, por ejemplo, en Estados Unidos hay 7% de universidades que se consideran de investigación. Como ejemplo de ellas, la Universidad de Michigan, con 27,000 alumnos, tiene un presupuesto de $5,500 millones, o Caltech, que con 3,000 alumnos tiene $3,000 millones y por supuesto tiene laboratorios de altísimo nivel, tanto que yo podría añadir que hasta en el estacionamiento hay una zona reservada que dice este estacionamiento es solo para premios Nobel, ¿no? O sea, hasta ahí llega. Por contraste, la UAM, donde queremos hacer investigación y publicamos y tratamos de hacerlas en revistas indexadas, y nuevamente esto es una aportación mía, perdón, doctor Brunner, aprovecho este momento, tratamos de hacerlo en revistas indexadas y queremos estar en la Web of Science, por ejemplo, tenemos un presupuesto más o menos de $250 millones, que equivale a unas 20 veces menos de los que tienen estas universidades que hacen investigación, ¿no? Bueno, el doctor Brunner, él sí continúa mencionando que de acuerdo con estos parámetros, en América Latina no existen universidades de investigación y sin embargo, si adaptamos la categoría un poco, tendríamos tal vez un 1% de universidades que hacen investigación en América Latina, en Brasil, tal vez en México 1 o 2 serían de investigación, igual que en Chile. Si la categoría la ampliamos y la adaptamos a producciones y actividades propias, postula 3 categorías, que es universidades de investigación, otras serían las universidades con investigación y finalmente aquellas en las que emerge la investigación. De acuerdo a esta categorización, en Brasil habría unas 30 o 40, en México tal vez 30, y bueno, esos son los datos que mencionó brevemente sobre América Latina. Para terminar este punto, nos recordó que con respecto a la investigación hay empresas privadas que producen más investigación que toda América Latina junta, ¿no? Y bueno, y que debemos de tener en cuenta que ni siquiera Estados Unidos tiene un 100% de universidades de investigación, y una pregunta mía sería si todas ellas aspiran a hacerlo, ¿no? Bueno, indudablemente lo que más nos comentaba es que se requiere más apoyo a la investigación, pero comentaba que estas son discusiones muy complejas, y un punto sumamente interesante a ese respecto es cómo se hacen políticas selectivas de investigación, qué tipo de investigación se apoya y cómo y a través de qué.
Y, por ejemplo, hacia la cuenta de que las universidades como la UNAM, IPN, la de Guadalajara y la de Nuevo León, se llevan aproximadamente el 60% de apoyos en este rubro. O sea que hay una selección implícita al verificar los productos de investigación. Un tema que se abordó también fue el de la medición de la producción científica. El doctor Brunner mencionó que en un estudio en México, Brasil y Chile, pues seleccionó a los más reconocidos científicos sociales y lo que publicaban en los últimos 5 años, y el extremo era un artículo por 30 libros, y las mediciones pues variaban si se hacían por Scopus o por Google Scholar, por ejemplo, ¿no? Ahí pasó a hablar de la masificación, y nos comentaba que los que más han avanzado en tasa de cobertura logran 90, 70, 50%, y si vamos bajando en deciles, en el último decil, en el más bajo, se alcanza el 20%, por lo que la única manera de aumentar el ingreso en estas universidades que han logrado tanto es precisamente aumentar el ingreso de alumnos que provienen de los 3 deciles más bajos. Y decía, además, ¿qué ocurre con el modelo curricular que tenemos? Una pregunta pertinente a este respecto es si el modelo curricular no funciona para estos jóvenes, o bien es que las competencias que presuponen profesiones como leyes o medicina son para los que provienen de familias que tienen una forma privilegiada de acercarse al conocimiento, ya que el problema no se puede reducir a la mala formación que se tiene en el nivel anterior, porque pues así lo podemos ir pasando cada vez más abajo, ¿no? Terminaba diciendo que hay algo que está funcionando mal en este modelo curricular, y porque no puede con este nuevo tipo de alumnos que provienen de estos deciles y que además trabajan. Y una pregunta que planteó, digamos, para esta comisión al final, o al menos así lo comprendí, es que si se pueden encontrar competencias que se apliquen a la formación general. Gracias. Eso es. Muchas gracias, Mauricio Bastien. El último bloque nos va a hacer el favor Jordi Micheli de hacer una relatoría para terminar esta parte. Por favor, Jordi. Sí. Bueno, el último bloque lo empezó el doctor Tiburcio Moreno bajo la pregunta de ¿a dónde vamos? Lo que hizo el doctor Moreno fue brindarnos un punteo de los nuevos procesos que están apareciendo en la educación superior en América Latina. De esta manera nos mencionó el proceso de masificación de la educación superior, la comercialización creciente por la aparición de escuelas privadas, la importancia de la interdisciplina, la importancia de las nuevas tecnologías educativas basadas en lo virtual, la creciente escasez de recursos, la aparición de la evaluación, la acreditación, la movilidad, la aparición de redes, la cooperación regional en educación superior, la aparición de la educación basada en competencias, los procesos de internacionalización, etcétera. Reconoció la existencia de un sistema educativo superior que es complejo y segmentado en América Latina, y finalizó abogando por la aparición o la creación de un nuevo modelo de universidad en América Latina que sea abierta, que sea capaz de cooperar, que trabaje en redes, que esté ligada a la sustentabilidad y sobre todo que sea una organización capaz de aprender. Esto suscitó que varios colegas pidieran la palabra, y los puntos importantes que yo recogí de cada uno de ellos fueron los siguientes. De Marco Ferrusca nos transmite una pregunta, nos transmite que quizá la primera pregunta que debiéramos de hacernos cuando hablamos de internacionalización o de cooperación internacional es ¿qué identidad queremos nosotros como universidad transmitir hacia el exterior? ¿Qué estamos ofreciendo al exterior? Y plantea con
cierta, yo lo pongo así, con cierta ironía, entre comillas, palabras mías, qué tan importante es no que salgamos, sino que vengan a vernos, que vengan a trabajar con nosotros, que sería un elemento importante de nuestra identidad y que fuéramos capaces de ofrecer de esa manera algo al resto del mundo. También se planteó la pregunta de, bueno, ¿cuáles son los modelos de contabilidad o de accountability de lo que hacen los diseñadores? ¿Y cuál es el papel de las artes? Cosa que no hemos hablado en la educación universitaria. El colega James Remy se pregunta, o nos pregunta, ¿qué pueden hacer las universidades para mejorar la eficiencia terminal y la productividad? Y se pregunta también, ¿qué pueden hacer las universidades para generar mayor énfasis en el aprendizaje de la escritura y el aprendizaje del pensamiento crítico? Mary Hamuy nos habla de la diferencia o desnivel que existe a la hora de poder aprovechar las oportunidades. Literalmente se plantea, bueno, ¿cómo podemos hacer una cancha más pareja? En el sentido de cómo aprovechar oportunidades educativas que son existentes, pero que lo que traen nuestros alumnos por la segmentación, por el tema social, se convierte en factores que no pueden ser aprovechados. Es decir, su pregunta es, ¿qué pueden hacer las universidades para que las oportunidades sean realmente equitativas para todo el mundo? Marta Hanel nos preguntó cómo poder hacer para que la universidad también sea capaz de generar movilidad de los profesores hacia el mundo económico, hacia los procesos industriales, hacia los procesos productivos externos, y cómo pueden hacer las universidades para que esos procesos se conviertan en experiencia valorada por las propias universidades. Alejandro Pérez Ricardes planteó un caso específico de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Azcapotzalco, recordando que un elemento, un factor, una política, mejor dicho, que empleó la división para subsanar el tema del bajo nivel al que llegan los estudiantes es generar mecanismos de nivelación académica. Es decir, lo plantea como un ejemplo de qué puede hacer una universidad para generar esas nivelaciones que quizá un poco antes se preguntaba, por ejemplo, Mary. Entonces habló del tronco de nivelación académica y nos dio datos sobre cómo eso bajaba la deserción y cómo generaba una mayor adaptabilidad de los estudiantes al tipo de universidad que tenemos, que funciona o vive trimestralmente. Adrián de Garay tomó el caso de Bolonia para plantearse una pregunta, bueno, ¿qué tan válido es que nosotros estemos tratando de ver como el modelo aquello que sucede, por ejemplo, en países europeos? Y tomó Bolonia, dice él, estudiando o leyendo un poco el caso sobre la movilidad, y nos viene a percibir del hecho de que la movilidad es realmente una parte muy mínima de lo que hacen los estudiantes europeos. Habla del 5% del total de estudiantes, y que efectivamente no registra que haya movilidad de académicos en realidad. Es decir, nos previene sobre la búsqueda de modelos en el exterior simplemente de forma crítica. Luis Noreña, por su parte, nos habló de la movilidad en su división Ciencias Básicas e Ingeniería, y de los problemas que se tiene con la movilidad cuando los recursos son escasos. Dice que afortunadamente se está pasando de un modelo en que los recursos para la movilidad provienen de la propia división a un modelo en que ya hay recursos federales para eso. Y nos señala que el 75% de los alumnos de su división que hacen movilidad eligen países iberoamericanos para llegar a la movilidad con universidades de ese lugar. Por su parte, Magdalena Fresán nos dice que la evaluación ha llegado en América Latina para quedarse, que es un fenómeno que es inamovible. Nos alerta sobre los efectos adversos, aunque hay efectos positivos, y
señala la importancia de estudiar ello y ver, entender que la movilidad es un factor que depende de la confianza entre instituciones y que por lo tanto hay que trabajar el tema de la confianza. Gustavo Rojo nos lanza una serie de preguntas sobre advertir qué tan pública es realmente la universidad pública, qué tanta autonomía es la que vamos a generar, y nos convoca a buscar, a entender qué pasará en el futuro, pero entendiendo que en un marco en donde no tenemos capacidad ni siquiera para ver qué ocurre con los campos profesionales, y por lo tanto tenemos que buscar, la respuesta está en que nuestra universidad sea una organización con capacidad adaptativa. Finalmente, el doctor Brunner en su comentario final nos confirma efectivamente que la movilidad internacional de estudiantes es baja, que no es tanto como se dice, menciona de 2 a 3% del total de estudiantes de educación superior a nivel mundial, confirma que las estructuras curriculares son rígidas y que por lo tanto esas estructuras no permiten la movilidad. Es más, habla de que el paquete educativo en su conjunto es contrario a la movilidad. Por tanto, ya hay un discurso contrapuesto entre la realidad y lo que se habla de la movilidad. Hace tal como lo entendí yo, un cuestionamiento a los avances reales que hemos tenido en América Latina en el campo de cooperación, movilidad, etcétera. Menciona el caso que muchos conocemos de los convenios marco, en donde los rectores firman convenios marco que no significan efectivamente nada en términos de procesos reales de intercambio entre universidades. Confirma que las becas de doctorado latinoamericanas se siguen concentrando en los países tradicionales, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, etcétera. Y finalmente nos llama la atención de algo que a él le llama la atención, que es la falta de grupos que se dediquen a hacer estudios sobre escenarios futuros, lo cual es sobre todo llamativo porque si hay un lugar en el mundo como que es América Latina, en donde lo público, lo privado y la transformación universitaria ha sido tan dinámica, le llama la atención que no miremos para ver, no nos detengamos a ver qué va a pasar con el balance público-privado en unos cuantos años, qué va a pasar entre el balance entre lo presencial y lo virtual en unos cuantos años, y en suma, qué va a pasar con las nuevas formas de educación, la acreditación, etcétera. Y finalmente con esto cierro yo y me quedo, es el llamado a asumir y a buscar qué va a ocurrir, a preguntarnos qué va a ocurrir con todos estos temas cuyo enumeración inició en este bloque el doctor Tiburcio Moreno. Jordi, muchas gracias. Yo quiero agradecer a los 4 compañeros que nos hicieron favor de hacer esta relatoría, realmente son magníficas, es un esfuerzo grande, sabemos, por la complejidad de lo que se puso aquí sobre la mesa, la diversidad de cosas que se plantearon, y yo creo que un fruto de este seminario debía ser el poder sistematizar estas contribuciones. Por eso me atrevo a pedirles a quienes hicieron favor de hacer la relatoría que nos lo pudieran pasar esto, si puede ser en versión digital mejor. Lo mismo le pediría a quienes nos hicieron favor de introducir los 4 temas. Hemos estado biograbando también con la intención de poder a partir de ello tener material para poder trabajar y hacer un producto que pueda ser útil para todos. Requerirá un trabajo extra, a ver si podemos lograrlo para aprovechar al máximo el esfuerzo que hemos hecho el día de hoy. Restaría únicamente una última intervención que le pediríamos al doctor Brunner para cerrar ante este grupo. Mañana, acuérdense ustedes, no estarán con nosotros las autoridades, los rectores y los directores, porque tienen colegio académico, estaremos nada más el resto del grupo. Por supuesto, todos los que no estuvieron el jueves pasado, que en Azcapotzalco nos reunimos para preparar esta reunión, están invitados también. Mañana, les recuerdo, el tema será el programa de formación general en lo específico y las lecturas
6 lecturas de las que nos envió el doctor Brunner relativas a esto en particular. Lo haremos en Azcapotzalco a partir de las 10 de la mañana y repito, todos están invitados y esperemos que nos puedan acompañar. Entonces le pediríamos al doctor Brunner que nos hiciera favor de esta intervención y me atrevería también a pedir a los señores rectores cerraran el evento con un breve comentario y con esto daríamos por terminada la sesión del seminario del día de hoy. Y según teníamos programado, si hay quien está interesado en hacer un breve recorrido de las instalaciones, no sé si puedan ahorita levantar la mano para prever la posibilidad de que nos acompañe alguien de casa, de aquí de Coajimalpa, que conoce las instalaciones. Habría interés en hacerlo y posibilidad, porque también el tiempo está presente, o lo dejaríamos para otra ocasión, también no se sientan de ninguna manera comprometidos. Por lo pronto parece que no hay interés. Todos. Bueno, muy bien, ok. Bueno, a mí lo que se me ocurre es hacerme a mí mismo, pero también al grupo, 3 preguntas que son como una especie de puente entre lo que hemos conversado y la discusión de fondo que a ustedes los convoque y de mañana, que son en realidad preguntas muy sencillas y directas. Una, ¿qué significa formación general en el contexto de acceso masivo de la educación superior y de estructuras curriculares altamente especializadas desde el comienzo, con un peso puesto además muy fuertemente en el certificado final, que es un certificado con valor, entre comillas, de cambio, no solamente un valor de uso, o sea, que tiene implicancias económicas en el mercado laboral. Segunda pregunta es, ¿qué significa en la tradición de una universidad pública latinoamericana querer pensar para sí el problema de la formación general, que está más bien unido a una tradición de formación liberal de élite, a la paideia, digamos, a la idea en realidad de cómo se forma a la clase gobernante? Esa es, digamos, yo creo, el fondo sociológico de la formación general. No es un acomodo curricular, no es una cosa de la gratuidad del conocimiento, es cómo forma uno al grupo de los llamados a mandar en la sociedad. Es una interpretación mía y es una pregunta provocativa para pensar. Y la tercera es, si acaso en realidad lo que se propone, en vez de ser una innovación, no es el gesto más conservador posible, que es conservar la alta especialización a través de un programa especializado en formación general. Y no lo que habitualmente se entiende que es introducir la formación general, digamos, no con mucho éxito al parecer en Bolonia, pero el intento era decir, es la formación en general de jóvenes y de personas en la educación postsecundaria la que tiene que cambiar. Y tiene que cambiar en el sentido de darle una base más general de modos de pensar, de comprensión del mundo, de desarrollo de ciertas competencias genéricas. Eso iban a ser los 3 primeros años del bachelor. No es lo que yo escuché nombrar acá, escuché nombrar un programa. Entonces pensé yo, esto es en realidad otro programa especializado, solo que ahora es especializado en formación general. Es una paradoja. Sí, muy interesante. Este último planteamiento es
es muy interesante, ¿no? Y plantea, bueno, retos relacionados con lo que queremos hacer. Un poco lo que yo quería comentar es que a nivel institucional tenemos definitivamente una suerte como de asignatura pendiente con respecto a la formación más flexible, más versátil de los estudiantes. Y que también reconocemos una serie de, como decía el doctor Brunner hace un rato, a lo mejor de déficits, ¿no?, en la formación de los estudiantes, que podría ser que tuvieran algunos déficits ellos, pero aparte el sistema curricular plantea como distancias, ¿no?, con respecto a lo que los estudiantes son y saben. A mí me gustó mucho una lectura de las lecturas que aquí hicimos, de un autor, Jorge Domínguez, que plantea que la educación liberal, es decir, la educación liberal como este gran contexto de la educación general, es lo que permanece después de olvidar. A mí eso me pareció, es decir, lo veo como un deseable, uno de los problemas que se han consignado en la literatura respecto de la formación en espacios de educación superior, es que la educación es poco auténtica. Esto es, son situaciones artificiales que en el salón de clases desarrollamos y que los estudiantes después no tienen manera necesariamente de aplicar. Pero esta idea de lo que permanece después de olvidar, ¿no?, me parece que es una suerte como de residuo cognitivo que para los estudiantes sería una gran riqueza tener. Siempre, es decir, yo creo que esto puede permanecer y no quedar en el olvido siempre que adquiera una significatividad, alguna forma de relación, de conexión, que por lo demás es otra de las planteamientos de la educación general. Esto es conectar, es decir, conectar es como conectar lo que se aprende en el salón de clases con lo que está fuera del salón de clases, en la realidad. Es algo que poco hacemos, tal vez, en la educación superior, excepto algunos casos, ¿no? Esto es, teóricos de la educación de principios de siglo incluso decían que una de las cosas más importantes es la experiencia, que aprendemos mejor, más profundamente a partir de la experiencia. Yo creo que es algo que necesitamos hacer en la educación toda, pero en la educación superior en particular, ¿no? El autor del que estoy haciendo referencia ahora plantea 4 grandes premisas de este tipo de educación. Primero, que podamos aprender para discernir. Esto me parece que es fundamental, discernir como algo muy complejo, es un complejo de habilidades de pensamiento que plantean desde percibir, analizar, comparar, aplicar, es decir, hay una gran cantidad de elementos y que finalmente podemos discernir cuando comprendimos, o sea, esto de comprender que así se dice de fácil, pero que realmente tiene lo suyo, y que cuando lo ligamos con esta conexión creo que es más fácil que se dé la comprensión. Entonces, discernir es, bueno, yo tengo 2 marcos de referencia, o 3 o 4, y puedo saber qué hay en cada uno, y puedo analizar, y puedo tomar decisiones, y puedo juzgar a partir de discernir. Entonces, creo que este es un punto muy interesante que podríamos decir. Además, educar para discernir es también una empresa complicada. Otro punto que menciona este autor, que además es un funcionario de Harvard y es un latino cubano originalmente, al menos nació en Cuba. Otro de los principios o de estas premisas es educar para la creatividad. También tiene su chiste. O sea, educar para la creatividad es, identificar oportunidades, explorar, intentar plantearnos la manera de hacer diferentes las cosas.
A veces tiene sus riesgos, pero creo que es importante. Otra premisa es que, una palabra que en inglés no se dice igual que en español, yo la traduciría como comprensibilidad. Es decir, que los contenidos sean comprensibles. Yo creo que los estudiantes no siempre entienden lo que se dice. Y aquí yo creo que sería muy importante hacer referencia o a tener disponibles recursos, por ejemplo, como estos cursos que aquí se plantean como cursos panorámicos o generales y que estarían disponibles, yo creo que con el uso de tecnologías es más fácil, que podrían estar disponibles y que si pensamos en el conocimiento como un continuo, obviamente debe haber un conocimiento previo, que si no existe hay una brecha, ¿no? Que si nosotros tenemos la manera de generar estas posibilidades de recursos para la comprensibilidad, podría ser muy importante. Y otro tema que además resuena mucho con nuestro modelo educativo es el tema de la comunicación. Y no solo de la comunicación como habilidades o que algunos dirían competencias, independientemente de lo que esto signifique, sino la comunicación como conocer lenguajes. Lenguajes, aquí en Coajimalpa, nuestro modelo educativo plantea que, por ejemplo, el lenguaje del pensamiento matemático, no necesariamente saber matemáticas, pero poder tener pensamiento, formulación simbólica, lógica, matemática, puede ser importante, pero también saber escribir, saber leer, pues, pero saber escribir creo que es más difícil. Y el que sabe escribir sabe hacer muchas otras cosas, ¿no? Y el que un estudiante aprende a escribir, realmente creo que le da muchas otras habilidades cognitivas y estrategias de todo tipo. Entonces, la comunicación vista como lenguajes que aprendemos después del que aprendemos nativamente, que en mi caso es el español, que pueden ser lenguajes de computación, que pueden ser lenguajes de matemáticas, que pueden ser lenguajes de tecnologías, que pueden ser lenguajes como las lenguas extranjeras, por supuesto, ¿no? Todo esto es importante, pero en un tema que es comunicación. Entonces, si hablamos de estos cuatro grandes premisas: discernimiento, creatividad, comprensibilidad y comunicación, creo que si podemos lograr ayudar a que nuestro programa pueda atender algo de esto, estaríamos realmente haciendo algo importante. Por supuesto que el doctor Brunner dice, bueno, habría que decidir si esto es una especialización basada en la formación general. A lo mejor estas son cosas que queremos para todos, ¿no? Pero será bueno empezar por formalizarlas acá. Esta idea de un modelo general, de educación general, conlleva una forma de entrega, una forma de enseñanza y de aprendizaje. Y yo creo que esto también tiene un ángulo muy importante de análisis. En los textos que tuve tiempo de leer, de los que nos pasaron, hay alguno por ahí que habla de este tema del aprendizaje basado en la actividad. Incluso hay teorías, hay una teoría de la actividad por ahí que habla de que aprendemos así y solo así. Aquí lo que se plantea es cómo hacer estas conexiones y cómo hacer que el conocimiento que generamos o que construimos o como le queramos decir en el salón de clases se conecte con lo que está en la realidad. Y entonces ellos plantean esto. Aquí estoy hablando de otros autores que son los de un comité de educación general también de Harvard, y dicen, bueno, lo que hay que hacer es aprender con base en actividad. Esto que a veces en el salón de clases es artificial, ¿no? O al menos aislado o separado de lo que pasa en la realidad. Entonces conlleva un modelo educativo y hay que ver ese modelo educativo cómo es, cómo difiere de lo que traemos, porque aquí una de las cosas que queremos hacer es un plan de estudios. Entonces, bueno, ese plan de estudios como en qué se va a basar y también tiene un ángulo muy importante de análisis. Entonces, en esencia, creo que es un gran reto institucional
pero que vale mucho la pena porque nos llevaría por un camino donde le dejamos algo, un valor al estudiante que creo que va mucho más allá de lo que a veces la educación superior deja, ¿no? Y que yo me quedo con esto de lo que permanece después de olvidar, porque a mí me lleva a un modelo en cognición que le llamamos el pensar con lo que sé, pensar con lo que aprendí, y de lo cual quedan unos residuos que no necesariamente tenemos la posibilidad de formular explícitamente, pero que quedan como algo que nos permite seguir pensando, ¿no? Entonces, en esa medida creo que puede valer mucho la pena y es una reflexión que yo haría y que desafortunadamente no voy a poder estar mañana, pero seguramente que se hará un buen trabajo aquí. Gracias. Bueno, yo creo que el origen de esta iniciativa tiene motivos tanto a nivel social general como también institucional. Yo creo que de la lectura de algunos de los libros del doctor Brunner, me referiré sobre todo a las nuevas demandas para la educación superior, y como una de las alternativas, un libro que publicó en 2007, que no viene en la bibliografía, pero que me parece también muy importante, La mercadización de la universidad. Es una salida, la mercadización de la universidad. Bueno, pero en el primero nos dice, hay nuevas demandas y las instituciones de educación superior en América Latina y en México, tal como están, no pueden atender esas nuevas demandas. Y es un reto cómo le van a hacer estas instituciones para atender estas nuevas demandas de la sociedad. Pero tal como están, parece que no hay forma. Y no hay forma porque creo que en toda América Latina hemos intentado una formación disciplinaria. Todas las formas que hemos intentado en los diferentes países ha sido una formación basada en disciplinas y no hemos intentado otras formas. Pero también encontramos en la literatura que no hay una relación directa entre el aprendizaje de una profesión y la ocupación en esa profesión. Es casual, no es una cosa determinada que si estudiamos tal cosa vamos a trabajar en tal cosa. Las demandas del mercado son las que nos ubican en la profesión y no lo que estudiamos. Y finalmente, que el desafío que tenemos para incorporar a un mayor número de jóvenes a la educación superior a través de la modalidad más común que tenemos es la presencial, pues parece que difícilmente podemos atenderla, como que hay que buscar nuevas modalidades de atención a la demanda, que puede ser, una de ellas puede ser la educación a distancia, que desafortunadamente en la universidad, aunque la tenemos contemplada en la ley orgánica, pues no la hemos podido desarrollar después de 40 años. Esos serían los aspectos generales. Pero yo creo que también hay aspectos internos y esto fue, yo creo que es lo que explica este seminario. Uno es que me parece que a nivel de la licenciatura, las 3 unidades originales perdimos la capacidad de innovación. Las licenciaturas con las que nacimos son las licenciaturas que actualmente se ofrecen. Si acaso Xochimilco ofrece una más, Iztapalapa 2 más, y de ahí para allá hace 40 años que no creamos una nueva licenciatura. ¿Cómo se crearon nuevas? Una en computación en Azcapotzalco, a nivel de la licenciatura, sí, pero son 3 o 4 licenciaturas las que hemos creado en 40 años. Si aplicáramos este criterio que hace rato mencionaba el doctor Brunner,
cuántas han desaparecido y cuántas han creado, creo que nos iría muy mal en esta evaluación. ¿Dónde se crearon nuevas licenciaturas? En Coajimalpa. Es decir, esta universidad nace con nuevas licenciaturas diferentes a las que teníamos y entonces marca, esta cuarta unidad marca una posibilidad de cambio, de innovación dentro de la universidad. Pero las tres anteriores como que ya estábamos muy, pues si no muy contentas, ya habíamos perdido la capacidad de innovación. Entonces, pensamos el doctor Peñalosa y yo, bueno, ¿por qué no intentamos con la novedad de Coajimalpa, con la presencia de jóvenes profesores en la unidad Coajimalpa, con este nuevo empuje, porque también crearon nuevas divisiones que no teníamos, ¿por qué no pensamos en una licenciatura que responda a estas nuevas demandas que están surgiendo, que escape de lo tradicional? No es una licenciatura que surja de un departamento y que lo apruebe bueno, a lo mejor va a ser el camino que tenemos que seguir, pero sería pues la única licenciatura, porque en posgrado sí tenemos, la única licenciatura que pudiera surgir a partir de 2 unidades y que pudiéramos hacernos cargo 2 unidades de una nueva licenciatura, y a lo mejor pueden ser 3 o 4 o 5, pero no tenemos que pensar necesariamente en que es licenciatura unidad, sino puede ser licenciatura universidad. Entonces, pues vamos a hacer el esfuerzo de pensar. ¿Cómo la podemos pensar? Pues vamos convocando a aquel que nos provocó esto, ¿no? Vamos diciéndole al doctor Brunner que hace 14 años en este libro de las nuevas demandas pone como un apéndice lo que hizo Harvard como una posible alternativa para responder a estas nuevas demandas, y no irnos nada más por la posibilidad de la mercadización de la universidad, aunque está presente. Entonces, para sorpresa, muy grata sorpresa nuestra, pues vamos hablándole al doctor Brunner, no, pues está reocupado, pues vamos hablándole a ver si… Y nos encontramos con la sorpresa de que aceptó, ¿no? Y mañana es el tema, con su experiencia, es exitoso esto, es viable, vale la pena apostarle. ¿Cuáles son los principales problemas que se han presentado en otros países de América Latina? Porque seguramente mañana el doctor González Cuevas le va a preguntar algo que no supimos responder: ¿por qué es tan exitoso en Estados Unidos si no lo hemos instrumentado en México, cuando tendemos a replicar lo que es exitoso acá con los del norte? Entonces, también decía el doctor Casillas, y que lo mencionó usted ahorita en estas 3 preguntas, ¿es una respuesta posible a la satisfacción de la creciente demanda? Bueno, si es por ahí, pues ¿qué tenemos que hacer? Pero el doctor Casillas seguramente mañana también le preguntará o le dirá, la educación a distancia no ha podido asentarse en México. Siempre se ve como una opción de segunda, y los estudiantes no optan por la educación a distancia porque lo ven pues como no seria, como que los empleadores tampoco le dan mucha credibilidad a una educación a distancia. Entonces, también seguramente mañana el doctor Casillas va a preguntarle ¿quién va a querer inscribirse a esto? En que van a salir sin saber hacer nada, ¿no? Una educación general que a lo mejor pues los empleadores van a decir, bueno, ¿y esto qué? ¿Para qué sirve, no? Y yo le decía que, bueno, pero esa era mi respuesta, que se combina con lo que decía el doctor Peñalosa,
de que aprendemos un conjunto de cosas inútiles en la universidad, no, estamos mucho tiempo en la universidad y aprendemos, pues aprendemos a lo mejor otros valores, a convivir, a dialogar, pero no conocimientos que nos permitan desarrollarnos en un mundo en que, como usted lo menciona, cada 5 años se está cambiando el conocimiento, se está renovando el conocimiento cada 5 años. Y entonces, ¿qué le enseñamos a un alumno que entra hoy y sale dentro de 5 años? Uno de los artículos que nos recomendó es ¿qué les enseñamos para el futuro? Si los alumnos entran hoy y salen dentro de 5 años, y dentro de 5 años el conocimiento es otro, pues ¿qué les enseñamos cuando entran? ¿No? Este conjunto de preguntas fueron los que nos motivaron a conformar un grupo de trabajo, y quisiera decir algo también sobre el grupo de trabajo. Pensamos, bueno, ¿a quién convocamos? ¿A quién invitamos a que forme parte de este grupo de trabajo? Pues a gente inquieta que quiera apostar, reunirse en un seminario a discutir sobre esto, en que a lo mejor le va a dedicar tiempo y no le va a dar ningún punto, porque no vamos a tener nada que mostrarle a la dictaminadora. Pero a lo mejor es, entonces, una primera característica es gente que afortunadamente la hay dentro de la universidad, que todavía tiene ganas de pensar y no solo pensar en función de la adquisición de puntos. Esta sería una primera. Una segunda, que estuviera abierta. Pensamos en gente que desde nuestro punto de vista estuviera abierta a esta posibilidad y no cerrarse de entrada a que esto, pues fíjense que el artículo tal del Reglamento de Estudios Superiores dice que el origen de una propuesta debe ser de los profesores, que tiene que pasar por el Consejo Divisional, y después, si partimos de eso, pues no va a salir nada, ¿no? Entonces, alguien que estuviera dispuesto a transgredir lo que tenemos, a ver si es posible llegar a otra cosa. Y tercero, la posibilidad, aunque no está relacionada, porque esto yo creo que también se va a discutir mañana, que una cosa es un programa con un contenido de esta naturaleza, y otra es cómo se enseña, si es educación a distancia o no debe ser educación a distancia. Debe ser este nuevo programa, pero en una educación en un tipo tradicional. Pues estas son algunas de las, bueno, y de ahí surgió este grupo. Le preguntamos a los directores de división, como quién tiene estas características. Los directores de división de ambas unidades nos dijeron, pues estos, pues son ustedes, ¿no? A lo mejor hay más, pero yo creo que por la participación y la presencia en este primer seminario, pues hay buenos augurios de que lleguemos a una conclusión, y nos hemos dado un plazo, marzo del 2015. Vamos a decidir en marzo de 2015 si este intento vale la pena, tiene suficiente sustento, si creemos que es promisorio no solo para la universidad, sino como una alternativa formativa para miles de jóvenes que quieren ingresar a la educación superior. Este es el reto, vamos a ver a qué llegamos, y pues yo creo que mañana la experiencia, la sabiduría, la libertad, que yo creo que es una de las cosas que los que conocemos al doctor Brunner se lo hemos apreciado desde hace muchos años, la libertad para pensar. Creo que es uno de los analistas de América Latina que, habiendo ocupado puestos muy importantes en el gobierno, se da la libertad de pensar libremente nuestros problemas y nuestros aciertos, ¿no? Y que ha sido una guía para reflexionar la educación superior en América Latina. Creo que a partir de este intercambio de experiencias que hemos tenido, creo que podemos apreciar el conocimiento, la libertad y la sinceridad con la que se maneja el doctor Brunner, y estoy seguro que mañana tendremos pues más elementos para seguir trabajando
en esta empresa que se antoja difícil, pero esperanzador. Pues muchas gracias a todos por su respuesta, su asistencia, su participación. Yo creo que ha sido muy rico. Agradecemos a Coajimalpa su hospitalidad y esperemos que todos puedan estar mañana también. Va a ser la única intervención que le pedimos al doctor Brunner, un poco más formal. Y la pregunta era, bueno, esto se escribió hace 12 años, ¿qué ha pasado? ¿Todavía se apoya esto, doctor? ¿Con qué matices? ¿Tiene posibilidades? Y esa sería un poco la discusión que trataríamos de hacer una vez que lo digamos, hacer preguntas, opinar, ver si tiene alguna factibilidad. Entonces va a ser una temática interesante. Está previsto también comentar después algunas de las lecturas que se nos propusieron, todas en torno a esta propuesta. Y yo creo que va a ser una jornada rica también, que esperamos de beneficio para todos. Pues muchas gracias. Hasta luego.